Le damos la bienvenida al congresista Carlos Ceballos, vocero de la bancada de Acción Popular, a quien tengo el gusto de recibir en los estudios. No sabía que iba a estar en nuestros estudios y digo que tengo el gusto, congresista, gracias por estar con nosotros, porque el Zoom pues nos ha acostumbrado y las plataformas nos han acostumbrado a hacer entrevistas algunas veces con cierto retraso, y si hay algunas contradicciones como las que teníamos con el señor Arana, pues a veces es un poco más complicado hacerlo, así que le agradezco estar en nuestros estudios. Ustedes se han reunido esta mañana con el jefe del gabinete, con el señor Guido Bellido. Acabamos de escuchar al señor Arana, que si bien no tiene bancada, le da ahora mismo un soporte político al Ejecutivo, y también al señor Montoya, que claro, tiene una postura bastante crítica con el gabinete. Cuéntenos, por favor, cuál ha sido su impresión desde Acción Popular, ustedes encabezan la mesa directiva, por cierto, con la reunión que han sostenido esta mañana en Presidencia del Consejo de Ministros. Buenas noches. Buenas noches. Justamente hoy día básicamente la reunión ha sido para escuchar al Premier en sus primeros días. Aparte de eso hemos llevado algunos requerimientos, algunas recomendaciones al respecto, sobre todo de acá al día de la presentación de la cuestión de confianza del gabinete Bellido, ¿no? Hemos hecho saber claramente de que los ministerios han debido primar el tema de la meritocracia, tener funcionarios de alto nivel que, sobre todo en este momento crítico en el que estamos viviendo, nos den soluciones, nos den resultados, que es lo que pide la población. Yo creo que claramente hay muchos de ellos que no están a la altura de las circunstancias, y que creo que el gobierno tiene la opción de acá a pedir la cuestión de confianza, de poder hacer algunas modificaciones. Le hemos dejado esa propuesta para que el Premier las acoja y también el Presidente de la República. Esperemos que haya esos gestos políticos en bien de aras de gobernar bien. Hace un rato lo escuchaba el señor Arana, no lo dejan gobernar. Al contrario, queremos dejarlo gobernar, pero que gobierne bien. Nosotros también tenemos una parte fiscalizadora que tenemos que hacer y la vamos a empezar a emprender, pero necesitamos justamente ministros que vayan a resolver el problema en el país. Cuénteme un poquito más, a ver si no solicito una infidencia, pero ¿cuál fue la actitud del Premier o del Presidente del Consejo de Ministros ante esos pedidos que ustedes le hicieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Lo vieron receptivo? ¿Vieron que sencillamente tomó nota y no hubo mucho feedback a propósito? Cuéntenos, por favor. No, ha sido receptivo, ha apuntado al respecto. Esperemos que no sea solamente quede en el apunte, sino que sea de repente conversado, analizado, y de esta manera dar ese paso adelante, ¿no? ¿Ustedes han puntualizado las carteras donde veían más problemas? No, no hemos puntualizado, no hemos sido de manera directa, sino porque que parte de los cuestionamientos son al propio primer ministro, ¿no? Hemos hablado en realidad de todo el gabinete, ¿no? En realidad yo creo que él mismo nos dijo que probabilidad de que si el presidente pueda cambiar de opinión, lo saquen 1, 2, 3 días. También no olvidemos que hay un habeas corpus de por medio, ¿no? Así es, que ya fue admitido a trámite. Está admitido y en cualquier momento puede salir resultado. Entonces esperemos también algunas situaciones que se vayan a venir, pero que en aras son 5 o 6 días de gobierno. No podemos estar hablando de vacancias, de disoluciones de Congreso. Tenemos que ser responsables al respecto y tenemos que empezar a trabajar en conjunto, pero que el gobierno también dé esas muestras de gobernabilidad, esas muestras de la defensa a la democracia, sobre todo a resolver los problemas que aqueja al país. Usted lo dice, ¿no? El que plantea las reglas también de la gobernabilidad en parte también es el propio Ejecutivo, y como Correcto. tal tiene que dar las señales al respecto. Hay otro punto que no he podido comentar con los anteriores entrevistados por cuestiones de tiempo, que es lo que preocupa muchísimo, son las señales que está dando la economía. Acción Popular no puede ser considerado un partido neoliberal, ni mucho menos, pero me imagino que obviamente la preocupación está ahí. El dólar sigue a un nivel muy alto, los precios en los mercados que afectan a la población siguen también. Arana decía, hay que atacar la especulación, pero hay una lógica económica que reacciona muy mal ante la incertidumbre. ¿Ustedes pudieron comentar esto también en la mañana con el primer ministro? Sí, justamente uno de los aspectos fue que hoy en día estamos viendo una inestabilidad económica producto de la polarización que ha tenido el país en esta segunda vuelta, ¿no? Y que en realidad lo que tenemos que buscar, uno, es tranquilidad al pueblo, darle esa tranquilidad justamente con líderes políticos y también técnicos y funcionarios en el gobierno que vayan a cumplir una labor eficiente. Si vamos a estar poniendo personas que no le van a dar esa estabilidad, claramente va a seguir subiendo el dólar, claramente los insumos también siguen subiendo de precio, va a haber especulación en el mercado. ¿Por qué? Porque justamente también existe la especulación en el gobierno, porque no somos claros y seguimos contratando
personas que no tienen el perfil adecuado para representarnos. Veamos lo de Provías Nacional, veamos de los asesores de Provías Nacional es una joven abogada de 27 años, ¿no? Ligada a Perú Libre, que maneja un presupuesto de miles de millones de soles. Mire, yo soy ingeniero civil, no es una de las carteras, por ejemplo, que debería ser manejado por un ingeniero. Porque justamente de qué estamos hablando, de vías de comunicación, estamos hablando, él ha propuesto, el presidente, 2 trenes que lleguen, uno de Cajamarca a Puno y el otro de Tumbes a Tacna. Entonces necesitamos especialistas, ya no podemos ir a probar al gobierno, necesitamos darle resultados. Ahora, hay una lógica desde el Ejecutivo que dicen, para empezar, oigan, hay de un lado un poco lo que decía Arana, de qué nos han servido los técnicos, ¿no? Estoy parafraseando de alguna forma. Y desde otro punto de vista también, oiga, Lima en oposición a las provincias, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veía al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Que, claro, ha cambiado a su jefe de gabinete de asesores, le duró un día, ¿no? Estamos hablando de la cartera que maneja saneamiento. Tenemos 7,5 millones de personas sin saneamiento, 2 millones de personas sin agua potable, ¿no? Eso es el desafío, y ahí están las brechas, ¿no? O sea, donde se ve la reivindicación y la demanda social que ha sido expresada en estas elecciones, ahí está. Y entonces, claro, el ministro, él ha sido gerente en un ente en Chachapoyas, por decirlo, ¿no? Entonces uno dice, hay una impronta, por ejemplo, mucho de Perú Libre, y no sé si desde el Ejecutivo se está entendiendo esa necesidad de apertura, si hay un criterio un poco territorial, políticamente hablando. ¿Cómo lo lee usted? Nosotros saludamos los cambios, no necesariamente un técnico que vaya a una cartera tenga que ser mediático o tenga que haber ya estado en grandes empresas o tiene que haber estado en el ministerio. No, vamos a darle oportunidad a técnicos probos, que en realidad sí los hay en las regiones, muy buenos técnicos, ingenieros, abogados, médicos, y ahí tenemos que tocar. Tenemos colegios profesionales que por lo menos se debería pedir alguna recomendación, ¿no?, al respecto, y también los colegios deberían pronunciarse, porque claramente hoy se está atentando contra la meritocracia. Eso es bien interesante, porque cuando se pide precisamente desde la plataforma del Ejecutivo y hay que abrir la cancha, ir más allá de los partidos, los colegios profesionales serían unos entes muy útiles. Exactamente, articular justamente todo este tipo de acciones que necesita el gobierno para elegir a sus mejores técnicos, y los tenemos. Los colegios profesionales podrían plantear justamente, inclusive profesionales podrían recomendar ellos que podrían estar en diferentes carteras. ¿Qué duda cabe? Y de diferentes regiones, si queremos cambiar, hacer el gran cambio, porque Lima no lo es todo, ¿no? Estamos hablando de todo el país. Supuesto. Así es. Usted, discúlpeme, congresista, ¿de qué región? De Puno. De Puno. Así es. ¿Qué duda cabe? A ver, el otro tema ahí es, le preguntaron al primer ministro sobre el peso de Vladimir Cerrón dentro del gobierno. ¿Se habló sobre Vladimir Cerrón durante el encuentro? Fue un punto donde inclusive varios de nuestros congresistas que asistieron fueron incisivos en el tema. No podemos permitir verlo al Vladimir Cerrón caminando con el ministro de Salud en los hospitales, ¿no? O sea, ¿dónde está? Él no es elegido presidente. El que es elegido presidente es el señor Pedro Castillo. Entonces tenemos que respetar esa investidura. No podemos irnos más allá. Y el señor no debería participar en ninguna decisión, menos dentro del gobierno. Tiene una sentencia que lo bloquea, digamos, de la función pública. La respuesta fue clara. Él dijo que él era el presidente de su partido, ¿no? Y que siempre tenía alguna injerencia dentro, pero no decidía. El que decidía era el presidente. Por cierto, perdón, el señor Cerrón fue destituido de salud. Así es. Donde ahora mismo hay, digamos, cierta incertidumbre sobre el que sería el relevo. Se le hizo recuerdo al Premier al respecto de esos antecedentes del señor Cerrón, el tema de la lucha contra la anemia, cuánto está Junín en el tema de la construcción de los hospitales que no se terminaron, los problemas en salud que tuvo, y una serie de aspectos diferentes congresistas de nuestra bancada se lo hicieron recordar. Por eso nosotros hemos considerado que el señor Cerrón no debe dar un paso al costado por el bien de la gobernabilidad, no le hace bien al señor Castillo. Congresista Ceballos, escenarios, ¿ya? Ustedes han planteado su posición, que guardando las distancias es la posición, por ejemplo, que Renovación no le dice, oiga, tiene que cambiar estos ministros. Ustedes han acudido democráticamente, han podido conversar con el primer ministro. ¿Qué pasa si finalmente no hay cambios en el gabinete? Ok, pongamos que hay un mensaje y demás. ¿Cuál podría ser el resultado en el Congreso? ¿Se podría negar el voto de investidura o usted no lo ve eso tan posible? Primero que quede claro que este es potestad del Ejecutivo, colocar a los ministros, ¿no? Es su derecho. Vamos justamente a ver de que si el ministro está calificado o no para darle la confianza o no necesaria. Lo que hemos pedido es un requerimiento de que haya
un gesto político por parte del gobierno de cambiar a sus ministros. De no darse, nosotros estamos evaluando la posición que vamos a tomar. De todas maneras, van a venir a hacer la exposición sobre el trabajo que van a realizar, nosotros tenemos que escucharlos. Discúlpeme, ¿esa sesión incluye también las intervenciones de los ministros en particular? Correcto. ¿O es solamente el discurso del primer ministro? Ya me voy confundiendo, creo que incluye a los ministros. Tienen que hablar los ministros, así es, y de esta manera nosotros nos permita ver en qué escenario estamos, qué es lo que están ellos priorizando de acá a los 100 primeros días por lo menos, ¿no? Necesitamos resultados, la población hoy día ya no puede estar aguantando esta suba del dólar, esta inestabilidad económica. Necesitamos empleo, hemos perdido muchos puestos de trabajo y es ahí donde el Estado tiene que poner sus mejores oficios para poder resolverlo. Ahí en todo caso, para terminar, el ministro de Economía, el señor Franque, parece estarse batiendo, ¿no?, por ese lado, porque ha reiterado que hay que crear empleo manteniendo las condiciones fiscales y para eso, por supuesto, hay que entender el papel de la inversión privada, ¿no? Si ahuyentas a la inversión privada, pues la consecuencia está en los indicadores que vemos ahora. También uno de los aspectos que vemos es justamente que se respete el Estado de Derecho, que todo sea dentro del marco constitucional, la democracia, la gobernabilidad. Y nosotros tenemos una frase que nos dejó nuestro líder político: trabajar y dejar trabajar. Y en eso está Acción Popular. Nosotros no vamos a ir a obstruir, no vamos a ir a molestar, siempre y cuando el gobierno haga las cosas bien. Nuestra labor de fiscalización va a continuar, inclusive después de dar el voto de confianza, si es que se diese, vamos a continuar ese trabajo de fiscalización. Carlos Ceballos, vocero de la bancada de Acción Popular, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos a una pausa, regresamos con lo último.